¿Cómo se puede narrar una guerra en un continente que se acostumbró a vivir en lucha, donde la vida misma es una guerra contra el desamparo, el acostumbramiento y la desilusión? Que están acompañándonos en este corto espacio para que intentemos un poco aproximarnos a la obra de Basilio Calasanz, la primera novela que tiene ya ordenada y de la que esperamos se produzcan una otra buena cantidad de este tipo de novela, que además intentan recoger un asunto experiencial de lo que ha vivido la Colombia de los últimos años. El personaje central de la novela para mí es Alberto, es un joven que es, digamos, la expresión concentrada de Puerto Berrío, y de Puerto Berrío joven, Puerto Berrío Hidalgo, del sueño de todos los jóvenes de nuestro país, por contribuir, por hacerse y por contribuir con esa hechura en la edificación del país. Y en medio de eso se encuentra de pronto, sin saberlo, pues de manera muy precisa, en una, digámoslo así, en medio de las confrontaciones de diversos grupos armados. Alberto le toca saber navegar en esas aguas, le toca saber moverse ahí. Y Basilio nos cuenta cómo Alberto, diferente a muchos otros personajes reales, que no solamente son la presentación en Berrío, sino en muchos otros lugares del país, logran ser sobrevivientes. Como se trata también de establecer como unos agregados para que Basilio nos cuente, pues, de alguna manera y desde su lugar, como el creador que lleva a Basilio a escribir y a escribir esta novela, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, ya la introducción que hace Julio con respecto a mi obra, también quiero como mejor agregarle algo también. A ver, yo soy antioqueño, nací en Puerto Berrío. Para muchos el tema de Puerto Berrío es, si es para la nueva generación, es un pueblo desconocido, y si es para la generación nuestra, es un pueblo lleno de historia, lleno de fantasía, lleno de muchas cosas que recuerdan mucho a Gabriel García Márquez, porque si ustedes saben bien que Gabriel García Márquez, sus novelas fueron inspiradas en el río Magdalena, a la ribera del río Magdalena, pues los porteños no nos podemos quedar atrás. Yo no me estoy comparando con Gabriel García Márquez, pero yo lo que quiero darles a entender a ustedes es que a lo largo y ancho del río Magdalena, estos pueblos están llenos de personajes en las cuales se inspiró Gabriel García Márquez. Es lo que yo le quiero informar a ustedes. Una de las cuestiones particulares con la novela mía, porque alguien me hacía la pregunta, ¿cómo hizo usted para elaborar una novela sobre la base de hechos tan violentos como los que ocurrió en la década del 70 y el 80 en el Magdalena Medio? Y la respuesta es muy sencilla. Es
que la fantasía no solamente es sobre la belleza. Escribir lo mágico, escribir sobre los temas de la idiosincrasia de los pueblos a la orilla del río Magdalena, no es solamente un tema fantasioso. Allí también se ve el tema trágico, el tema de la violencia. Y la particularidad que me llevó a mí fue transformar ese fondo tan violento e interrelacionarlo con la naturaleza. Alberto es un personaje que representa a cualquier individuo desde su niñez hasta su edad adulta, en cualquier parte de Colombia donde ha habido conflictos, donde ha estado presentado el tema de los paramilitares, el tema del movimiento guerrillero, la confrontación entre todas estas fuerzas con el mismo Estado. Allí es donde se desarrolla el personaje, pero no se trata como de extenderme en la explicación de la novela, sino que este personaje actúa en diferentes etapas de su vida. Ahí está su papel en el curso de la novela. ¿En qué sentido se manifiesta en diferentes etapas de la vida? Pues uno parte de un hecho. Cuando en la vida, el primer telón que se abre, el primer acto que se abre en la obra de teatro, en el ser humano, es cuando nace. Cuando nuestras madres nos echan al mundo, se abre el telón. Y dependiendo de la zona donde el individuo nace, comienza a desarrollar la obra de teatro de su propia vida. Alberto es un niño que no nace propiamente en la época de la violencia. Es un niño que nace cuando Puerto de Río era el corazón de Colombia, que es un niño que por haber nacido en la década del 50 tenía una estructura de respeto y de aceptar las influencias positivas que llegaban a ese puerto. Entonces Alberto era un personaje, por ejemplo, que fue demasiado influenciado por la Iglesia Católica. ¿Un tipo de iglesia específica? Era un monaguillo, pero fue un monaguillo como los que se dan en la costa, que son monaguillos ya jóvenes y parrandean. Son monaguillos que bailan, ¿sí? Puerto Berrío es un municipio a orillas del río Magdalena. Tenía esa influencia de la costa. Pero ese niño, en la medida en que va avanzando, aprende a enamorarse. Y en la novela hay un pasaje bien interesante, y es la presencia de una dama que llega a Puerto Berrío en los buques, en el buque David Arango, y esa dama llega a Puerto Berrío, llega de Francia, es una mujer francesa, y esa mujer, en el curso de su travesía por el río Magdalena, en el buque David Arango, cuando llega a Puerto Berrío, comienza a impactar a la juventud porteña por su elegancia, y es ahí donde esta dama comienza a influir demasiado en los jóvenes, en su edad, en su juventud, o mejor, desde su infancia. Y hasta en los monaguillos, como y a los monaguillos. Entonces no era raro, por ejemplo, Alberto siendo un monaguillo enamorado de una mujer francesa. Los protagonistas más importantes fueron los personajes armados. Entonces moverse ahí para el joven Alberto iba a ser muy complicado. Sí, era muy complicado porque
Ya toda esa vivencia del pasado, de manejarlo todo con cordura, con educación, con respeto a los mayores, todo eso se fue transformando. Entonces resultó ya siendo un joven comprometido en dirigir los movimientos estudiantiles del Magdalena Medio. Y ustedes recuerdan que en la década del 60 estaba en flor de boca el tema de los curas golcondas, que desde el púlpito influían en los estudiantes de bachillerato y aún en los de la escuela, en los monaguillos, sobre el tema social. Entonces una zona como el Magdalena Medio, donde ya comenzaba a verse la presencia de los grupos guerrilleros, era inevitable que este joven comenzara a tener transformaciones en su manera de pensar. La sabiduría de Alberto fue no haberse untado ni de guerrilla ni de paramilitares, pero ser un personaje, como se ve en la novela, de ser capaz de vivir en medio de dos fuegos y salir con vida. Ese es el secreto. Eso era una contradicción más grande para el movimiento guerrillero y para los paramilitares. ¿Cómo matamos a ese joven si ese joven le trae los medicamentos a los campesinos que están ahí, que en otros espacios aún secretamente o eran de unos o eran de los otros? Y este muchacho desinteresadamente llevaba todos estos medicamentos. Y no es solamente eso, sino que llegaba a dirigir el tema de la producción agrícola. Mientras los campesinos se la jugaban para manejar la producción agrícola y que los movimientos armados los acondicionaban de que la venta de la producción agrícola o de la madera, esas platas eran entregadas para ellos, ¿sí? Lo que en las ciudades llaman las vacunas, que hacen algunos actores armados. En el campo se veía eso. Alberto no hacía eso. Alberto los confrontaba, no señor, pero en la esencia es que es una persona que está vinculada en el movimiento de la producción, pero nunca perdió su norte. Es decir, nunca fue una persona vinculada con los actores armados. Devolviéndonos un pedacito, aprovechando un ratico, un minuto sí. nomás, a mí me impactó mucho el cómo vos terminaste vinculado con este asunto de la escritura. ¿Qué te hizo sentir escritor? ¿La qué? ¿Qué te hizo sentir escritor? A ver, es muy sencillo. Lo que pasa es que yo siempre tuve muy claro que si vos tenés una mínima formación, vos debes de saber escribir algo. Yo creo que cualquier ser humano escribe, aunque sea cartas, y hay dos maneras de narrar: o yo narro en tercera persona o narro en primera persona, ¿sí? Y en esa medida vos vas avanzando. Entonces yo lo que digo es captar todos los movimientos que hay alrededor de uno. Yo capto qué es lo que se está moviendo a mi alrededor, pero también yo debo de aprender a narrar lo que acabo de captar, ¿sí? Ya la gran sabiduría que puede darse es que esa persona en su misma formación va descubriendo aspectos como escribir, digamos, muy poéticamente, describir muy bien a las personas, describir muy bien los hechos, describir muy bien los paisajes, que eso es lo que hice yo acá. Yo logro que Alberto no solamente piense en cómo subsistir, sino que había momentos, por ejemplo, de cómo referirse a la belleza de los animales, de cómo referirse a la belleza de los atardeceres, de cómo en un momento determinado en que está cayendo el atardecer, ¿sí? Cómo enfrentar también el miedo. Yo estoy viendo caer la noche,
pero inevitablemente a mí comienza a caerme, a sentir el miedo, ¿sí? O el atardecer cuando las aves, las garzas van buscando sus nidos. Esa belleza a mí comienza a transformárseme con la oscuridad y con un grave problema. Es que va a pasar viendo que aquí se están moviendo actores armados, que infortunadamente llegaban en las noches a las casas. Entonces eso, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención. Y es donde yo logro, por ejemplo, hacer de que Alberto sea una persona que desarrolla, como dije al principio, capta el momento de toda la actividad que hace en el campo, de los pescadores, de los aserradores, el tema de los finqueros, el tema de los que cultivan. Capta todos estos momentos, pero también comienza a describirlos y a convivir con ellos, pero los describe poéticamente, porque en el libro hay mucho monólogo. Es decir, la sabiduría es de que si estamos en una zona bastante sola, es decir, estamos en medio de la selva, pero no estamos en medio de la ciudadanía bogotana. Estamos en una selva donde una casa está a 1 hora de la otra. Y Alberto es capaz de narrar cada momento que se le va presentando. Con riesgos constantes. Hay un asunto que a los que nos gusta leer, quisiéramos poder contar con el don de traducir literariamente lo que sentimos que el poeta nos transmite, porque el poeta nos dice cosas que nosotros hubiéramos querido alguna vez decir, pero que no nos acompaña desafortunadamente a todos ese número inspirativo para hacerlo. Basilio es un hombre que escribe mejor. Les voy a leer algo relacionado con lo que se dio en la selva. Todo lo que se diga sobre la selva es bien poco. Sus ruidos, que son como una orquesta desafinada y conducen a la desazón o a la incertidumbre, no son menos impactantes que su silencio, que guarda en su espeso regazo todos los secretos del universo. Pero mi intención no era escudriñarlos ni entrar a descifrar sus códigos ocultos. Mi propuesta no era lírica, sino política. Tenía una intención social, conocer desde adentro las dificultades de los madereros, su pelea cotidiana con la madre selva, la pugna por establecerse en determinada región y desde luego la pelea con el otro, con los otros. Era ineludible la lucha por el poder, que aquí tiene nombre de tierra, de vegetación y de sueño. Un joven que llega a una zona y comienza a pensar en estos términos, no está pensando ir a matar a otro. Cuando los que entraban al campo era todo lo contrario, no los inspiraba la naturaleza, iban a entrar al tema de la lucha armada. Bueno, muchas gracias a todos los acompañantes y esperemos que logren acercarse a esta que esperamos además no sea la única novela de Basilio, que además aparezca ese otro personaje que ya nos arrima a él a empezar a amarlo aún sin conocerlo. Y seguramente muchos otros más, pues de pronto se arma una serie, una saga, no sé, algo relacionado con este asunto temático que se ha ocupado Basilio en estos tiempos. Yo finalizaría volviendo a retomar como para finalizar, porque si en un principio yo toqué de que el acto en que se abre el telón es el momento en que uno nace y que la obra comienza a desarrollarse durante toda su vida, yo aclaro que el telón todavía no se ha cerrado. No, seguimos corriendo riesgos. El telón sigue abierto, es decir, la obra de teatro está vigente.
Eso es lo que yo quiero también que quede claro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A Basilio. Muchas gracias, hombre. Muy bien. Felicitaciones.